Queridos hermanos, nos hemos congregado en estas vísperas, en esta tarde, para honrar y contemplar a nuestro primer beato catamarqueño, el obispo y fraile franciscano Mamerto de la Ascensión Esquiú, prohombre de la patria y de la Iglesia Católica. Mañana es la fiesta litúrgica que se ha fijado justo en el día de su nacimiento. Quiero hacer memoria de él con algunas enseñanzas de su prolífica homilética, hoy de una plática del 1 de noviembre de 1875 en honor a la Virgen del Valle. Y voy a leer este texto que está sacado de esa reflexión. En la admirable obra de nuestra reparación, no solo se nos ha devuelto con inmensas ventajas la gracia perdida por el pecado del primer hombre, sino que además hemos sido reintegrados en todos los antiguos dones, o viciados o perdidos por ese mismo pecado. Ustedes, los que viven de la fe, nada tienen que envidiar al estado de la justicia original, porque todo lo tienen y resplandeciente de la juvenil y eterna hermosura del Hijo de Dios. ¿Desearían acaso vivir en aquel paraíso de delicias, en el hermosísimo jardín que plantó la mano del Señor para que lo habitase el hombre inocente? Ahí tienen, viviendo están en la grande y hermosísima iglesia de Cristo, poblada de prodigiosos árboles de santidad, embalsamada por el aroma celestial de las virtudes evangélicas, regadas todas con esas aguas de vida eterna, cuya inagotable fuente es el corazón del hombre Dios, Jesucristo. ¿Suspiran por el árbol de la vida, cuyo fruto daba la inmortalidad? Ahí tienen el sacramento de la Eucaristía. Ricos de todos los bienes que se perdieron por el pecado de Adán, hemos llegado hasta tener una madre en el orden de la gracia, mucho más pura, más noble, más bella y más excelsa que nuestra antigua madre, Eva. Pero, ¿dudan acaso que sea nuestra verdadera madre? Nadie puede poner en duda lo que confiesan todas las generaciones cristianas. Nadie, salvo que quiera renunciar a la dignidad de hijo de María, puede poner en duda las palabras de Jesucristo: «He ahí a tu madre». La Santísima e Inmaculada Virgen María es, en el orden de la gracia, la madre de todos los verdaderos fieles. Pero a ustedes que la invocan con el dulce nombre de la Virgen del Valle, debo decirles que ella ha sido y es con ustedes cuan una madre que acaricia a su hijo, como una madre que consuela a su hijo, y cita el final del profeta Isaías. Ella no puede olvidarse de aquellos que engendró espiritualmente al pie de la cruz, pues a estos los ama más que si los hubiese llevado en su vientre. Por otro lado, afirma San Jerónimo que no hay gracia ni bien alguno que no nos llegue por medio de María, pues tal es la voluntad de Dios. Lejos pues de nosotros el que por un intolerable orgullo de nuestro corazón convirtamos en ruina y perdición nuestra bondad
perdición nuestra, la bondad de María, pensando como aquel fariseo del Evangelio que solo nosotros somos objetos de su amor y de su ternura. Afirmo solamente que ella los acaricia como una madre, y es cosa sabida que los cariños de una madre no siempre son prueba del mérito de sus hijos, sino más bien de su debilidad, necesidad y pequeñez. Con esta muestra hemos recibido una sólida enseñanza y una motivación a querer profundizar más en sus méritos, que nos permitirán valorar más su vida santa y ejemplar. Bien, este es el talante de nuestro querido beato. Y yo querría ahora también compartir con ustedes lo que acabamos de escuchar en el Santo Evangelio. Jesús, era invierno, se estaba paseando por el templo de Jerusalén y se le acercaron unos judíos y le exigen a Jesús que haga un signo que demuestre que Él es el Mesías, aquel que Dios había prometido por los profetas que tenía que venir. Y Jesús a ellos, como muchas veces nosotros también, somos cuestionadores, Y los que estamos acá adentro en el templo, no pienso en los que están afuera, sino en los que están acá. ¿Cuántas veces ustedes cuestionan la legitimidad de la iglesia, la legitimidad de los pastores que les enseñan? La cuestionan. ¿Qué me tiene que decir esto el cura? ¿Qué me tiene que decir el papa, el obispo? Esos son los católicos que tenemos, Igual que estos judíos contemporáneos de Jesús. Igual. Cuestionadores. ¿Por qué son cuestionadores? Porque no viven bien su vida cristiana, porque no son verdaderos hijos de la Virgen, porque no son humildes, por eso cuestionan, ¿no? Como decía acá Esquiú, son orgullosos, petulantes, ¿no? Eso dice. Ese orgullo te aleja de Dios, te aleja de la iglesia. Y Jesús les dice: se los he dicho abiertamente y no me creen. Y Jesús apela a lo que Él hace. Si ustedes aprendieran a observar lo que hace la Iglesia en serio por la humanidad, dejaríamos de hablar tantas barbaridades. ¿Cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántos asilos en el mundo entero? La Iglesia, bautizados como ustedes, están gestionando en favor de los enfermos, en favor de los ancianos, de los huérfanos. En medio de tantas guerras son los cristianos, esos que no cuestionan a Dios, esos que no cuestionan la iglesia, son esos que prestan un servicio. Por eso Jesús les dice: crean en las obras que yo hago. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús curaba enfermos, corría al demonio, resucitaba muertos, daba de comer a multitudes, enseñaba, perdonaba. Esa es la obra que hace Jesús, que es lo que el Padre le ha encomendado que haga. Es decir, su carta de presentación, la chapa que presenta Jesús para decir: soy el Mesías, soy Dios en medio de ustedes, es lo que hace. Es lo que hace. Si entonces nosotros no queremos ver, ya es problema nuestro. Ya es orgullo, es soberbia, es envidia. Porque normalmente nosotros obramos por envidia. Como yo no puedo hacer eso que hace el otro de bueno, entonces lo critico y cuestiono y soy irónico, hablo mal, ¿no? Eso es lo que pasa. Dice: las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Qué hermoso ese dicho español que dice: obras son amores y no solo buenas razones. Con las obras le tapamos la boca a cualquiera. A cualquiera le tapamos la boca con las obras, pero cuando ese otro todavía está lleno de sí mismo, no se abre, evidentemente que sigue cuestionando, ¿no? Y entonces Jesús dice, volviendo a ese texto que se medita, ¿no? El capítulo 10 de Juan,
mis ovejas, aquellas que son mis ovejitas, es decir, los que son mansos, los que son humildes, los que son obedientes, esos son las ovejas, esos escuchan mi voz y me siguen. En cambio, los que no son mis ovejas, serán cabras, no sé, serán vacas, o cualquier otro animal, serán tigres, leones, como no, cuando me escuchan a mí, no me siguen, ¿no? Porque son otra cosa. Las ovejas lo siguen al pastor. Las ovejas lo siguen al pastor. Y dice, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. El mundo de orgullosos, soberbios, altaneros y todo, no puede dar vida eterna. ¿Y cuántas veces nosotros nos arrimamos a los orgullosos, altaneros, vanidosos, ¿no? Creídos? Ahí nos acercamos. Nos dejamos engañar. Eso no te van a dar vida eterna, te van a dar condenación. En cambio, Jesús da vida eterna. Jamás perecerán. Nadie los podrá arrebatar de mis manos, pero tenemos que estar con Jesús. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos. El Padre Dios nos ha puesto a nosotros en las manos de Jesús, porque en la cruz ha dicho, Padre, por ellos entrego mi vida. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos apropió y más aún, estando en la cruz, como hemos leído en este texto tan lindo de Mamerto Esquiú, Él nos entregó a María como madre para que nos cuide la Virgen, para que no nos separemos de Jesús. Escuchemos a nuestra madre, queridos hermanos. A la Virgen hay que escucharla, no solo hay que venir a manguearle cosas que nos interesan a nosotros. Tenemos que venir a decirle, Madre, ¿qué tengo que hacer para poder ir al cielo? Eso hay que venir a hablar con la Virgen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ser? ¿Cómo tengo que obrar? ¿Cómo tiene que ser mi corazón para que yo pueda tener vida eterna? No esa salud que quizás busco del cuerpo y que después te vas a volver a enfermar y te vas a morir. Entonces venís a buscar una cosa perecedera y la venís a molestar a la Virgen por eso. Pero no le venís a pedir lo que necesitas, vida eterna. Y cuando uno pide lo más, que es la vida eterna, Dios siempre nos da la yapa, que son las necesidades que tenemos en este mundo. Nos da la yapa. En cambio venimos a pedir la yapa y nos perdemos lo importante. Somos sonsos, ¿verdad? No sabemos pedir. Por eso Jesús en el Evangelio dice, ustedes no reciben porque no saben pedir. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a la Virgen? Virgencita querida, ayúdame a saber pedir, que no sea tonto, que no me equivoque a la hora de pedir, que no venga el vicio a pedir, porque si pido mal no me van a dar. En cambio, si pido bien, sí me van a dar. Y me van a dar incluso aquello que Dios sabe que necesito y que quizás yo no se lo pido, pero Él me lo va a dar, porque Dios es bueno. Y así era el beato Mamerto Esquiú. El beato Mamerto Esquiú se identificó con Jesús, siendo pobre con Cristo pobre, siendo obediente con Cristo obediente, siendo casto, puro, con Cristo casto y puro, se puso al servicio de los demás. Hoy es nuestro gran beato, hoy es esa luz que nosotros tenemos en nuestra sociedad para que nos guíe, nos oriente hacia Cristo. Le tenía una devoción grande a la Virgen. A esa imagen que la ven ahí, a esa imagen la veneraba el beato, a esa misma. Y con qué ternura, ¿no? Nos decía acá en el texto que para nosotros acá en Catamarca la honramos con el dulce nombre de Virgen del Valle. Así la honramos, con el dulce nombre. Y no es que sea madre solamente de los catamarqueños, no, es madre de todos. No solamente es madre de los que nos decimos buenos, porque nos decimos, no lo somos, pero nos decimos, sino que es madre de todos. De los que nosotros tildamos como malos, también ella es madre, ¿no? Esta es la dulce Virgen del Valle. Ella ha sido y es con ustedes como una madre que acaricia a un hijo, como una madre que consuela a un hijo, ¿no?
Entonces nosotros tenemos que venir siempre a ella, que el Beato Esquiú nos ayude a honrar a María Santísima, que nos ayude a ser verdaderos cristianos y que en lugar de escupir sobre la iglesia, como lo hacemos tantas veces, amemos la iglesia, ¿eh? Porque el que escupe hacia arriba le cae encima, ¿eh? Es así, escupe hacia arriba y te va a caer todo arriba, porque el que escupe la iglesia se escupe a sí mismo, porque todos nosotros por el bautismo somos miembros de la iglesia, ¿no? Eso no hacía el Beato, eso no hacía el Beato, ni tanto santo, no lo hacía, sino todo lo contrario, ponían su vida para poder purificar a la iglesia de sus manchas, porque nosotros afeamos la iglesia con nuestra mala conducta, con nuestras infidelidades, con nuestras mediocridades, ¿eh? Y con eso la desdibujamos a la iglesia, pero la iglesia sigue siendo de Jesús. Madre de esta iglesia es la Virgen. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo día a día de tener una vida más acorde a la gracia que hemos recibido en el santo bautismo. Y en el bautismo se nos ha convocado a todos a ser santos, porque Dios es santo. Que el Beato Mamerto Esquiú, que nuestra Madre del Valle, nos ayuden a ser humildes, luchadores, para poder transparentar la santidad de Dios en nuestras vidas. Que así sea. Que así sea.